Amada familia, el tema que les voy a compartir hoy tiene un título medio raro. Es métodos poco ortodoxos. Y les voy a leer una porción de la palabra y vamos a comenzar a desarrollarla. Hebreos 11, del 17 al 19. Hebreos 11, del 17 al 19 dice: por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, a pesar de que Dios lo había dicho: por medio de Isaac te vendrá descendencia. Y es que Abraham sabía que Dios tenía poder incluso para levantar a los muertos. Y en sentido figurado, de entre los muertos lo volvió a recibir. ¿Por qué he puesto el tema métodos poco ortodoxos? Para eso primero tenemos que saber qué significa ortodoxo. Y les voy a leer una definición del diccionario. Ortodoxo significa que sigue fielmente los principios de una doctrina o cumple unas normas o prácticas tradicionales, generalizadas o aceptadas por la mayoría como las más adecuadas en determinado ámbito. ¿Qué significa poco ortodoxo? Es algo que no sigue alguna regla tradicional, es algo poco tradicional. Y hoy vamos a hablar de las promesas que Dios tiene para nuestras vidas y vamos a desarrollar varios puntos y vamos a ver que definitivamente los métodos que Dios usa para cumplir sus promesas normalmente son poco ortodoxos porque son poco tradicionales. No es que tiene una idea generalizada para todos nosotros y trabaja de la misma manera en cada uno de nosotros. Al contrario, lo primero que vamos a ver, y quiero que lo creas, es que Dios tiene promesas para ti. Dios tiene promesas para ti y Dios tiene promesas para mí. No importa si es la primera vez que vienes, no importa si no venías hace 10 años, no importa si vienes todas las semanas, quiero que entiendas algo. Dios tiene promesas para ti, para mí. Pero puedes no creerme a mí, pero sí tienes que creerle a la palabra. ¿Qué dice? Segunda de Pedro 1:4. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Dice que Dios tiene preparados, ¿qué? Preciosas y grandísimas promesas. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengas acerca de vosotros, dice Jehová, los pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amado hermano, tienes que saber qué promesas Dios tiene en tu vida. Quizás, ahora que yo te comience a hablar, te vas a ir acordando de ciertas cosas que Dios te ha dicho hace mucho tiempo, pero como no han sucedido, te has olvidado de ellas. O quizás no las has tomado muy en serio. Has dicho, sí, eso que dice en la palabra debe ser para cualquier otro, para el pastor, para los líderes, pero para mí no. Y Dios mientras veíamos este tema y Dios me daba el tema, me hacía recuerdo de todo lo que Dios me había dicho en algún momento de mi vida. ¿Sabías que en la Biblia hay más de 3,500 promesas? Entonces, si tú dices, no, Dios no tiene promesas para mí, Dios no tiene planes buenos para mí, es que no has leído la Biblia. Y lo que vamos a hacer es, vamos a tomarnos unos segundos para acordarnos qué promesas Dios nos ha dado. Entonces les voy a pedir que por favor todos cerremos nuestros ojos. Y quiero que te acuerdes, aún desde que has llegado a la iglesia, ¿qué ha sido lo que Dios te ha hablado? ¿Qué cosas te ha dicho que iba a hacer contigo? ¿Qué cosas ha dicho que iba a hacer con tu familia? Sus promesas, y vamos a seguir con los ojos cerrados, son tan grandes, son en todas las áreas de nuestra vida. Seguimos con los ojos cerrados, les voy a mencionar algunas para que se vayan acordando. Por ejemplo, Dios ha prometido que todas las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Dios te ha prometido que tú y tu casa van a ser salvos. Dios ha prometido que ninguna arma forjada que se levante contra ti va a prosperar. Dios ha dicho que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Que Dios va a suplir todo lo que te falte. Te ha dicho que no temas, que Él está contigo. Que Él tiene cuidado de ti. Que no te canses de hacer el bien porque su tiempo segarás.
Y yo no sé, yo estoy segura que, ya pueden abrir los ojos, que mientras les he mencionado estas promesas, algunas han dicho, sí, eso me ha dicho del Señor. En mi encuentro, o la primera vez que he venido, o la anterior semana. Y yo sé que otras, Dios te las ha traído a la mente. Vamos a ver un ejemplo con Abraham, cómo Dios tenía promesas para Abraham y cómo ha sido el proceso para cumplir esas promesas. Génesis 12, 1, 2 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Tenemos acá un personaje muy importante de la Biblia que es Abraham. Y Dios le habla y le dice, ¿sabes qué? Deja todo lo que estás haciendo ahí, deja todo lo que tienes ahí, deja tu parentela. Y dice que Él lo iba a llevar a una tierra donde lo iba a bendecir. Dios le estaba prometiendo bendición y hacer de él una nación grande. Génesis 15 del 1 al 4. El versículo 1 y el versículo del 4 al 6, vamos a ver más promesas que Dios tenía para Abraham. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Qué pasaba? Abraham no tenía hijos. Sara era estéril y ya eran avanzados en edad. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vemos acá un ejemplo, Abraham. Y Dios comienza a hablarle. Comienza a decirle que lo iba a bendecir. Comienza a decirle que de él iba a salir una nación grande. Comienza a decirle aún que le iba a dar un hijo. Y era imposible. ¿Por qué? Porque cuando comienza a hablar esto el Señor, Abraham tenía 75 años. Y Sara tenía un poquito menos, pero igual era súper mayor. Y no solo era mayor, sino que era estéril. Entonces las probabilidades de que Abraham tenga un hijo eran imposibles. Y como Dios tenía promesas para Abraham, para la vida de Abraham, y no solo una, sino muchas, Dios tiene promesas para ti y para mí. La pregunta es, ¿realmente lo crees? ¿Realmente cuando Dios te habla de cierta manera, lo crees y dices, lo voy a guardar en mi corazón y voy a creerlo, o te olvidas? O te emocionas y dices, sí, Dios tiene promesas para mí, Dios me ha dicho esto, que yo y mi casa seremos salvos, entonces yo voy a creer. Y pasa una semana y invitas a tus papás, a tus hermanos, a la iglesia, te dicen que no y te desanimas. Y dices, no, creo que esa promesa no era para mí. O creo que no es tan así. ¿Qué promesas Dios te ha hecho que todavía no se han cumplido? Segunda cosa que vamos a ver es que normalmente Dios te promete algo, pero no te dice el cuándo, dónde, ni cómo. Y ese es un problema para nosotros, porque Dios siempre te va a dar palabras de vida, siempre te va a dar cosas que quiere hacer con tu vida, siempre te va a decir qué quiere hacer. Pero el problema para nosotros es que normalmente no te dice ni cuándo lo va a hacer, ni dónde va a pasar, ni cuál va a ser su método para cumplir sus promesas. Por ejemplo, Abraham le dijo que salga de su tierra, de todo lo conocido, pero no le dijo a dónde iba a ir. Cuando tú lees, vamos a leer Génesis 12:4, dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Quiero que te pongas a pensar, a veces leemos las historias de la Biblia como si fuera algo normal y natural, pero ponte a pensar tú a los 75 años, tal vez te falta mucho, tal vez estás muy cerca, tal vez ya los has pasado, pero imagínate que Dios te diga, ve y sal de todo lo que tienes conocido. Y no era, vete de obrajes a altobrajes, ¿no? Bien sencillo, ¿no ve? No, era,
vete de todo lo que conoces, tu parentela, tus tierras, todo lo que tú conoces. Y ni siquiera le dice a dónde va a ir. Y uno podría decir, no, si Dios no me dice a dónde, no, ¿para qué? Me quedo donde estoy. Normalmente cuando Dios te habla, cuando Dios te da instrucciones, te las da por partes. No te dice cómo va a ser. Abraham no tenía idea de lo que iba a pasar. No tenía idea ni a dónde estaba yendo. Pero ¿qué pasó? Abraham obedeció. Y mientras comenzó a caminar fue donde el Señor lo fue direccionando. Vamos a ver otro ejemplo, José. Si ustedes quieren aprender de la vida de José, es hermoso, está a partir de Génesis 39 para adelante. Y Dios le da un sueño a José. En realidad dos, pero le da dos sueños a José. Y en resumen, ese sueño era que José iba a hacer cosas muy grandes. Muy grandes. Pero nunca le dijo exactamente qué. No le dijo cuándo, no le dijo cómo. Por ejemplo, no le dijo que en el proceso de hacer cosas grandes con él, iba a ser vendido como esclavo por sus hermanos. Nunca le dijo eso, pero pasó. Nunca le dijo que en el proceso de ser vendido como esclavo, yo quiero que te pongas a imaginar, creo que nunca te han vendido como esclavo, espero, pero ponte a imaginar. José sabía que había nacido para hacer cosas grandes, pero estaba viviendo algo totalmente contrario al sueño que Dios le había dado. No solo es vendido como esclavo, sino termina en Egipto siendo el mayordomo de una casa, siendo esclavo en esa casa. Yo me imagino que se ocupaba de cosas administrativas, de la limpieza, muy diferente a lo que Dios le había prometido. Seguimos en el proceso y no solo eso, sino que está tan lejos de cumplir el sueño de Dios en su vista que por hacer las cosas bien termina en la cárcel. Imagínate qué diferente es lo que Dios le da, el sueño que le da y las cosas que estaba viviendo. David es otro ejemplo. David tenía aproximadamente de 13 a 15 años cuando Dios le dice por medio del profeta Samuel que lo iba a hacer rey. Imagínate, el menor de todos, siendo pastor de ovejas, menospreciado aún por sus hermanos y su padre, y le dicen, vas a ser rey. Pero Dios no le dice que en medio del proceso él iba a tener que continuar siendo pastor de ovejas, él iba a tener que ser el sirviente del rey actual, porque si ustedes leen la palabra van a ver que David tocaba el arpa para el rey, era un sirviente. No le dice eso el Señor. Aún cuando Dios le dice, le da la promesa, tenía alrededor de 13, 15 años, digamos que 15 años. Y cuando David asume el reinado, tenía 30. Dios nunca le dijo que va a tener que estar en un proceso y un trato del Señor por 15 años. Dios nunca le dijo a Abraham que para que su promesa de la descendencia se cumpla, iban a pasar 25 años. Dios nunca le dijo a José que del sueño que Dios le había dado a ser el segundo en Egipto, iban a pasar alrededor de 13 años. Ahora, complicado, pero estoy segura que ha pasado lo mismo en tu vida y en la mía. Dios te ha dado promesas. Acordate de esas promesas que Dios te ha dado. Algunas promesas ya se han cumplido en tu vida, pero Dios nunca te dijo exactamente qué pasos ibas a seguir para cumplir esas promesas. Dios aún ahora te ha dado promesas, pero no te dice ni el cómo, ni el cuándo, ni el dónde. ¿Por qué?
Porque normalmente Dios usa lo que les decía, por eso era el título, métodos poco ortodoxos, métodos poco tradicionales. La mayor parte del tiempo tú no vas a saber exactamente cómo Dios va a actuar. No sabes cómo Dios va a cumplir. Y aunque estés muy lejos del cumplimiento de la promesa, porque yo me imagino que José realmente no se imaginaba que Dios iba a cumplir sus promesas y los sueños que le había dado cuando estaba en la cárcel. Y los métodos y ese proceso por el cual nosotros tenemos que pasar normalmente no son muy fáciles, no son muy lógicos. Y Dios muchas veces no te va a decir cómo va a actuar en tu vida, porque quiere tratar tu corazón. Porque quiere que cuando la promesa se cumpla en tu vida, entiendas que el único que ha podido hacer eso ha sido el Señor. Lo que pasa es que a veces pensamos que todas las cosas que nosotros obtenemos son por méritos propios. No, es que yo he tomado muy buenas decisiones, entonces, y en mi capacidad he logrado ciertas cosas. O yo, como soy el gran evangelista, he convencido a mi familia de que crea en el evangelio. O yo, como soy el gran orador, por eso Dios me ha dado tantos discípulos. No. Y Dios normalmente no te va a decir cómo va a actuar, ni el tiempo que vas a estar, ni la forma en la que va a tratar tu corazón, para que no te creas mucho. Suena raro, pero a veces de verdad nos creemos mucho. Creemos que nosotros somos capaces, aún somos soberbios, porque creyendo en Dios, creemos que todo lo que tenemos es mérito nuestro, es nuestro esfuerzo, es nuestra capacidad. Los procesos que Dios tiene para tu vida, para cumplir sus propósitos y para cumplir sus promesas, son muy importantes. Son sumamente importantes porque a través de los procesos Dios nos prepara para recibir las promesas. Y yo no sé qué estás viviendo tú en tu vida. No sé qué cosas estás viviendo que ni siquiera son consecuencia de malas decisiones que has tomado. Porque tenemos que entender algo. Hay cosas que nosotros vivimos que son consecuencia de nuestras malas decisiones. Y te doy un consejito. Es bueno que tomes buenas decisiones. ¿Por qué? Porque todo lo que tú decidas, todas las decisiones que tú estés tomando el día de hoy van a repercutir en tu mañana. Y yo siempre les hago una pregunta. ¿Están seguros que quieren cosechar lo que están sembrando el día de hoy? ¿Estás seguro que quieres vivir las consecuencias de las decisiones que estás tomando hoy? Por ejemplo, si tú en tu matrimonio vives mintiéndole a tu esposo o a tu esposa o tratándola mal o siendo infiel, no creas que no vas a cosechar las consecuencias de tus malas decisiones. Y después no te puedes quejar de, ay, ¿por qué tengo un matrimonio tan malo? O, ay, ¿por qué mi esposa no me respeta? O, ¿por qué mis hijos? Si estás tomando malas decisiones. Y eso se va a todas las áreas de tu vida. Entonces, aprende a tomar buenas decisiones. Aprende a rendirte delante del Señor. Aprende aún a amar los procesos que Dios tenga en tu vida. Aunque ahorita puede ser que tú no veas muchas cosas de las que Dios ya te ha hablado, de las que Dios ya te ha prometido, persevera. Si Dios te ha dicho que tú y tu casa serán salvos, no sé cómo, no tengo idea, no sé en cuánto tiempo, pero Dios lo va a hacer. Tú solo, ahorita vamos a ver qué cosas tenemos que hacer en el proceso, pero tú solo cree. Si Dios te ha dicho que tiene planes con tu vida, cree. No digas, no, es que Dios me ha dicho que va a hacer cosas en mi vida, ya pasó una semana y no pasa nada. A veces somos así, a veces tenemos esa actitud que nos desesperamos. Es normal, somos humanos, pero no podemos dejarnos llevar por eso. Si Dios ha dicho que va a hacer algo, lo va a hacer. Y ese proceso por el cual tú pasas mientras la promesa se cumple es porque Dios te ama. Yo he aprendido eso en mi vida. Han pasado muchas cosas y estoy segura que van a seguir pasando muchas cosas que no he entendido. Es más, que me han dolido un montón.
Es más, en algún momento he dicho, Dios, ¿estás aquí? Porque de verdad eran cosas muy complicadas. Pero he aprendido a amar lo que Dios hace. No solamente ames la promesa de Dios cuando venga, ama el proceso por el cual te lleva. Yo siempre lo aconsejo de esta manera. Aunque no entiendas por qué estás pasando por ciertas circunstancias, tal vez es en el trabajo, tal vez es en tu familia, tal vez es en el estudio, tal vez es en el área ministerial, en cosas muy profundas tuyas. Aunque no entiendas, tienes que entender una cosa: Dios te ama. Dios te ama. Y no es un cliché, no es un discurso. Dios te ama tanto que ha entregado su vida por ti. Y el amor de Dios no solo se quedó en darte salvación, sino Él te ama como su hijo. Y por alguna extraña razón, las cosas que estás viviendo, que no son consecuencia de tus malas decisiones o de tu pecado, son necesarias. Y porque te ama, Dios lo está permitiendo. Yo siempre que pienso en la vida de José, me quedo pensando, digo, la vida de José, si no me equivoco, está desde Génesis 39 hasta más o menos Génesis 44. Son como 5 capítulos. Y uno lo puede leer súper rápido, ¿no ve? Entonces el sueño, y después sus hermanos lo venden, y después esclavo, y después por hacer las cosas bien termina en la cárcel, y después el segundo en Egipto, y final feliz. Y como que lo lee muy rápido, qué bonita historia. Pero yo no sé si te has puesto a pensar en lo que está sintiendo José, el momento que sus hermanos primero lo querían matar, después ya como que les da pena y lo venden de esclavo. No sé si te has puesto a pensar, o no sé si te has puesto a pensar llegar a la casa de Potifar y tener que no ser el primero, el más grande, el jefe, mero, no, ser esclavo. ¿Qué sentía José? O no sé si te has puesto a pensar que José, tremendo siervo del Señor, te cuento, la esposa de Potifar comenzó a buscar a José porque quería estar con él. Comienza a intentar seducirlo. Y José, tan temeroso del Señor, tan entendido, decide no aceptar eso. Decide no hacer las cosas mal. Y uno creería, claro, no, este José ya ha sufrido mucho, con esta decisión más listo, ya, el primero del mundo más o menos. Pero no, José toma esa buena decisión y termina en la cárcel. Y no sé si alguna vez has ido a la cárcel, pero no es un lugar muy bonito. Si ahorita, el 2018, las cárceles no son muy bonitas, imagínate hace muchos años. Imagínate lo que sentía José en ese momento. Quizás es muy parecido a lo que tú sientes en este momento o has sentido. De Dios, de verdad, no sé qué está pasando. De verdad, Dios, no entiendo. Tú me has prometido estas cosas, pero lo que estoy viviendo es tan diferente a lo que tú me has prometido. ¿Qué ha pasado? Me he confundido, he escuchado mal tu voz, o el que se ha confundido eres tú y me has prometido algo que no era cierto. Imagínate lo que José sentía. Imagínate lo que Abraham sentía. Imagínate lo que David en algún momento ha debido pensar. Estar tan lejos del cumplimiento de la promesa de Dios. Pero tienes que entender algo. Son los procesos del Señor. Y Dios te permite pasar por estos procesos porque te ama. Porque a través de estos procesos tu carácter va a ser pulido un montón. Porque a través de estos procesos Dios va a permitir que tengas la capacidad para vivir las promesas de Dios. Si Moisés no hubiera estado 40 años en el desierto, es muy probable que no haya sabido cómo guiar al pueblo de Israel a través del desierto después. Si Abraham no hubiera pasado por todo lo que ha pasado, seguramente no lo llamaríamos el padre de la fe.
Si David no hubiera vivido todo ese proceso de ser tratado por el Señor, de ver súper lejos la promesa, pero perseverar, David no sería un rey con un corazón tan conforme al corazón de Dios. Los procesos de Dios te ayudan a tratar tu carácter y a depender de Dios. Y mientras yo estaba haciendo el tema, Dios me hacía recuerdo de algo. Cada personaje en la Biblia, cada persona que ha conocido a Cristo, ha vivido un proceso diferente. ¿Qué quiere decir? Que el trato de Dios en la vida de cada uno de nosotros es diferente. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros muchas veces nos comparamos. Porque muchas veces decimos, Dios me ha prometido esto y le ha prometido otra cosa al otro hermanito. ¿Y por qué él directamente? No ha pasado ni una semana y Dios ha hecho esto, Dios lo ha prosperado, Dios le ha dado discípulos, Dios le ha provisto todo lo que necesitaba, toda su familia sirve al Señor, ya tiene idóneo, no sé. Y lo último es bien real porque normalmente somos así, vemos los que están solteros es como que, no, pero Dios ya restauró mi corazón, sirvo, danzo, hago todo. ¿Y el idóneo para cuándo? Y de verdad decimos, y vemos justo a un hermanito, una hermanita que no ha guardado su corazón, que se la ha charlado a 3, que un montón de cosas, y ya casado, con hijos, y vos dices que estoy haciendo mal. Pero tienes que entender que el proceso del Señor es diferente en cada una de las vidas. Nosotros somos bien fáciles para comprobar, compararnos. No, es que el hermanito de al lado no tiene todo, no le falta nada, Dios es muy bueno con él y conmigo. Y tú no tienes idea de qué ha pasado el hermanito, de qué procesos ha tenido en su vida. No es que yo oro, ayuno, evangelizo y mis discípulos nunca se levantan, y al contrario, en vez de ser discípulos, son más complicados todavía. Y nos comparamos y mira la otra célula tan grande. Tú no tienes idea de lo que pasa cada persona, del proceso que Dios tiene con cada persona. Por consiguiente, no te compares. No esperes que Dios actúe de la misma manera contigo. Personalmente, mi historia con Dios siempre ha sido diferente a las de los demás. Y eso lo ha hecho hermoso. Porque yo sé que mi historia con Dios es única y es hermosa. No esperes repetir la historia de alguien más. No esperes que todo sea igual. Porque Dios usa métodos poco ortodoxos. Porque Dios va a trabajar en tu vida no de una manera tradicional. Porque te ama, porque es Dios, porque sus pensamientos siempre son más altos que los tuyos. Porque Él tiene planes de bien para nuestras vidas. Algo importante que tienes que tomar en cuenta es que debes tener paciencia. Éxodo 33:15 dice: Dios llama a Moisés, eso no dice, les estoy dando el contexto. Dios llama a Moisés y le dice que va a libertar por medio de él al pueblo de Israel y los va a llevar a la tierra prometida. Y Moisés ya está en el proceso de que eso se cumpla. Pero Moisés tenía claro algo y vamos a verlo en Éxodo 33:15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Siempre me ha llamado la atención esta porción de la palabra, porque Moisés estaba en el proceso de cumplir el propósito de Dios. Moisés estaba en el proceso de cumplir la promesa de Dios, que se cumpla en su vida, que Él cumpla el propósito. Y uno puede decir, realmente Moisés ha debido estar muy feliz y quería que de una vez se cumpla lo que Dios había dicho. Pero Moisés tiene una actitud muy interesante. Le dice: Señor, si tu presencia no nos acompaña, no nos saques de aquí. Si tu presencia no va a estar conmigo, no me interesan las promesas. En pocas está diciendo eso. Porque Moisés amaba más a Dios y entendía que la presencia de Dios en su vida era más importante que todas las promesas. La pregunta es: ¿qué onda con tu vida?
he visto muchas veces, y yo muchas veces he sido tentada que cuando veía que Dios cumplía una promesa, cumplía un propósito o hacía algo a favor mío, era como que me sentía tan feliz que era como que ya tengo lo que quería. Y uno tiene la tendencia de olvidarse de Dios. He visto muchas personas buscar al Señor incesantemente por una situación que estaban viviendo. Tal vez una sanidad, tal vez una restauración familiar, tal vez el idóneo. Pero una vez que se cumplía, han dejado de buscar a Dios. Han dejado de buscarlo tan desesperadamente. Han dejado de servir a Dios. Porque a veces puede pasar eso en nuestras vidas. Nosotros estamos tan pendientes de las promesas que Dios tiene, que se cumplan, que una vez que se cumplan, nada más nos importa. La pregunta es, ¿qué amas tú más? Lo que Dios te ha prometido, lo que Dios ha dicho que iba a hacer contigo, todo lo que Dios ha hablado sobre ti, o su presencia. Realmente te animo a que puedas orar al respecto y decirle, Señor, ayúdame a tener una actitud como la que tuvo Moisés. Ayúdame a tener una actitud como la que tuvieron los discípulos, que no estaban yendo y siguiendo a Jesús simplemente por los milagros. Génesis 39:3. ¿Sabes qué te va a ayudar mucho en los procesos del Señor? La presencia de Dios. Génesis 39:3, justo estaba José ya siendo vendido. Entonces la historia de José comienza desde el capítulo 37, si no me equivoco. Entonces José lo venden. José le estaba pasando mal, de ser el niño mimado de su casa a ser esclavo, teniendo presente que Dios le había dado un sueño. Pero ¿qué dice Génesis 39:3? Y vio su amo, estaba hablando de Potifar, que vio en José, que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Qué necesitas para pasar este proceso? La presencia de Dios. A Dios contigo. La historia de José es súper linda porque en variadas ocasiones vemos que dice, y la presencia de Jehová estaba con él, o y Jehová estaba con él. Eso es lo que te va a ayudar. Tienes que aprender a depender de Dios. Tienes que aprender a buscar tanto de Él que no importa lo que pase alrededor tuyo, tú estás tranquilo porque estás de la mano del Dios perfecto, de aquel que te amó con amor eterno. El problema es que normalmente cuando estamos pasando por el proceso nos enojamos con Dios. O decimos, Señor, estoy tan cargado, tengo tantas cosas que no quiero orar, mañana oro. Y es donde más deberíamos buscar del Señor, es donde más deberíamos depender de Él. Tienes que aprender mientras tienes paciencia a obedecer. Entiende que las promesas del Señor se van a cumplir no a tu manera, no es como tú quieres, no es cuando tú quieres, no es donde tú quieres. Normalmente va a pasar así. Dios te va a sorprender y va a hacer las cosas tan increíblemente diferentes a lo que tú pensabas, pero mucho mejor. No arruines las cosas. No alargues el tiempo del proceso del Señor tomando malas decisiones. José, por ejemplo, cuando la esposa de Potifar quiere seducirlo, tenía dos opciones. Decir, no, es que Dios me ha fallado, es que Dios me ha prometido, pero mira dónde estoy, ya han pasado años, pero es que mira, es muy difícil y no, yo voy a conseguir las cosas a mi manera. Y voy a estar con la esposa de Potifar para que ella me lo charle. Podría haber hecho eso, podría haber buscado cumplir las promesas de Dios a su manera. Y te aseguro que la habría arruinado. Te aseguro que el tiempo se hubiera alargado un montón y no sé qué más hubiera pasado. Y a veces somos nosotros así. Dejamos de confiar en el Señor, dejamos de hacer las cosas como dice su palabra. Y es más, aún creemos que estamos castigando a Dios. No, Dios, como tú me has fallado, entonces ya no te voy a buscar.
Y pensamos que Dios es el castigado, cuando los que se están perjudicando otro nivel somos cada uno de nosotros. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham es otro ejemplo de obediencia. No vas a poder vivir las promesas de Dios en tu vida si no tienes un corazón obediente, si no tienes un corazón enseñable. Hebreos 11 del 17 al 19 ya lo hemos leído, pero quiero que presten mucha atención ya con todo el contexto que tenemos. Dice: por la fe cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac. Te cuento, Dios le dice que va a darle un hijo y era la cosa más imposible del mundo. Eran viejitos los dos, Sara era estéril, probabilidades 0. Y después de 25 años, Dios les regala el hijo de la promesa. Imagínate, ya la promesa cumplida. Y pasa eso. Abraham fue puesto a prueba. Y le dice, fue puesto a prueba, y si ustedes leen en Génesis, van a ver cómo Dios le pide que sacrifique a Isaac. Imagínate, Abraham, después de todo el proceso que había vivido y ya teniendo la promesa y su hijo, Dios le dice: entrégamelo. Abraham podría haber dicho: no, definitivamente no, tú me lo has prometido, es mío, es mi hijo. Y podría haberle dicho que no. Y Abraham podría haber amado más la promesa que a Dios. Ten cuidado, la línea es muy delgada entre creer en Dios, que Dios es bueno y que Dios te promete cosas, a aferrarte tanto a las promesas y olvidarte de Dios. Y dice que Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. A pesar de que Dios le había dicho: por medio de Isaac te vendrá descendencia. ¿Te das cuenta que los métodos del Señor son poco ortodoxos? Realmente son poco tradicionales, son poco comunes. Parecía que era totalmente contrario a lo que Dios le había prometido, porque Dios le promete un hijo y le promete que a través de él iban a tener una descendencia enorme. Y luego se lo pide. Y tú puedes decir: realmente no tiene sentido, entonces como no te entiendo, no voy a obedecer. Y ahí estarías amando más la promesa que a Dios. Amados hermanos, los animo a que puedan amar a Dios por sobre todo. No por lo que Él te pueda dar, no por lo que Él pueda hacer por ti, no por las promesas que Él te ha dado, sino porque Él es suficiente. Y que tengas un corazón tan desprendido que a Dios lo que te diga que hagas, lo obedezcas, sin por qué me parece, no me parece, pero yo creo, es que este método me parece, es que no estoy muy de acuerdo. Nada. Aprende a tener el corazón de un niño. Un niño, cuando está en toda su inocencia, tú le pides que haga algo y lo va a hacer. Y a veces los hermanos mayores abusan, ¿no? Entonces, como es su inocencia y son obedientes, les piden que hagan cualquier cosa al niño, ¿no? Pero no, el Señor no abusa, el Señor nos ama. Aprende a obedecer. Aprende a amar a Dios. Y dice la palabra que quien ama a Dios cumple sus mandamientos. Tú no puedes decir que amas a Dios, no te engañes a ti mismo. Tú no puedes decir que amas a Dios si no procuras, no que seas perfecto, pero si no procuras obedecer su palabra. Te estás engañando a ti mismo si crees que amas a Dios, pero no procuras obedecer su palabra. La palabra de Dios dice que hasta los demonios creen en Dios. Entonces tú puedes creer que existe un Dios, pero hasta los demonios lo hacen.
Hay una diferencia enorme entre creer en Dios y amar a Dios. Por último, sé paciente. Aprende a ser paciente. Hebreos 10:23 dice: permanece firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios es fiel. No sé cómo, cuándo, dónde, en qué momento, no tengo idea, pero Dios es fiel. Y si tú buscas de su presencia, y si tú eres alguien obediente, y si tú decides hacer las cosas bien, ten por seguro que Dios va a cumplir lo que prometió. Dios lo va a hacer, porque Dios no es hombre para mentir. Hebreos 6:12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aprende a tener fe y paciencia. Nosotros somos la generación que quiere todo rápido, porque tenemos el microondas y tenemos el internet y todo lo queremos muy rápido e instantáneamente, y tenemos la Maruchan que es instantánea, pero somos así. Queremos todo inmediatamente. Con Dios no es así. Y no porque sea malo, porque te ama. Dios cumple sus promesas. Abraham fue bendecido y tuvo una gran descendencia, aunque solo vio una parte de la promesa cumplida. Abraham no vio esa gran descendencia cuando murió, pero vio una partecita de lo que Dios le había prometido. Y en estos días se ve la promesa de Dios a Abraham cumplida. No importa que no veas las cosas ahorita, Dios está obrando. José terminó siendo el segundo de Egipto después de 13 años. David fue rey de Israel y fue un rey del que Dios dice que fue alguien conforme al corazón de Dios. ¿Después de cuánto? 15 años. Yo no sé, yo no te estoy diciendo, ¿cuánto tiempo estás esperando? 2 meses, te falta 13 años, 10 meses, no tengo idea. Por ahí Dios te ha prometido algo y lo va a hacer esta semana. O por ahí Dios va a dejarte en el proceso un tiempo más. Yo no tengo idea. ¿Por qué les compartí esto? Yo al principio no quería compartir de esto, porque decía, Señor, es que hace 2 semanas el Marcelito ha hablado de verás la gloria de Dios, entonces no me estoy copiando, Señor. La anterior semana la pastorita ha hablado del gozo y esto trae gozo, entonces no me estoy copiando, Señor. Pero Dios me hacía recuerdo de lo que me ha hablado este tiempo. Y si vas a ver la gloria de Dios, necesitas ser paciente, necesitas amar a Dios, necesitas amar el proceso, necesitas creerle. Necesitas entender que Dios usa métodos poco ortodoxos, que no va a trabajar en tu vida como tú crees. Y por eso Dios me decía, tienes que hablar de eso, porque es parte de lo que yo he estado hablando. Entonces yo me comencé a emocionar porque he dicho, Señor, si tú 3 semanas estás hablando de temas que tienen mucha relación entre sí, es porque quieres hacer algo grande con las personas que están escuchando esta palabra. Es porque tú quieres hacerle recuerdo de que Dios está obrando, de que no tires la toalla, de que sé paciente, de que persevera, porque las promesas de Dios están ahí. Y si tú al principio de la palabra ni te acordabas qué promesas Dios te había dado, hoy es una llamada de atención. ¿Por qué? Porque las promesas, la palabra que Dios ha dado sobre tu vida, te va a sostener en los momentos difíciles. Pero si tú ni te acuerdas, no tienes idea, obviamente en los momentos difíciles de una vas a querer tirar la toalla, o de una vas a dudar de Dios, porque ni te acuerdas qué ha sido lo que Dios te ha hablado. Les voy a pedir al Ministerio de Alabanza que puedan subir y les voy a leer 2 versículos más. 2 Corintios 1:20. Y dice, y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo.
Por eso cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. Dios me ha hablado mucho de este versículo este año en mi vida. He pasado por momentos bastante complicados y Dios me ha hecho recuerdo de todas las promesas que Él me había dado. Entonces era como que mi fortaleza, todo va a estar bien. Pero en algún momento, en el tiempo que estaba viviendo el proceso del Señor, dejé de mirar al Señor, comencé a ver las cosas y me comencé a estresar de, realmente creo que Dios no va a cumplir. Realmente creo que Dios se ha equivocado conmigo. Realmente creo que no escucho bien la voz de Dios y esa promesa no era para mí. Y Dios me ha hablado con este versículo. Todas las promesas se cumplen por medio de Jesucristo. Si Dios te ha dicho algo, lo va a cumplir. No sé cómo, cuándo, dónde, con quién, pero lo va a cumplir. No desistas. No pienses que vas a entender cómo Dios obra. No vas a entender, te digo desde ya, no pierdas el tiempo, no vas a entender. Pero eso es lo hermoso de depender de Dios, porque entendemos que Él tiene el control de todo. Y Josué 23:14 dice: y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotras. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Me encanta esta porción de la palabra, porque dice, todo lo que Dios había dicho, lo ha cumplido. No ha faltado ni una de ellas. Y eso va a pasar en tu vida. Y eso va a pasar en tu vida, te lo aseguro. Dios va a cumplir sus promesas. Obedece. Ama a Dios. Rendite. Aunque no entiendas el proceso, aunque el proceso sea difícil, aunque todo parezca que está lejos de cumplirse, no desistas, no comiences a hacer las cosas a tu manera, porque si comienzas a hacer las cosas a tu manera, vas a arruinar las cosas. Y si tal vez hoy tienes que decirle, Señor, perdón, porque he comenzado a hacer las cosas a mi manera, porque he pensado a creer que es en mi capacidad, he pensado a creer que Dios, como tú no has hecho nada en mí, o como tú no has querido hacer nada en mí, entonces yo voy a hacer las cosas a mi manera. Hoy es un buen día para que te rindas delante del Señor una vez más, rindas tu voluntad. Con mucho amor te digo esto, pero deja de creer que tú eres más sabio que Dios. Deja de creer que tú sabes las cosas mejor que Dios. No es así y no va a ser así. Deja de pelear. Rendite delante del Señor. Aunque no entiendas qué está pasando. Y hoy es una buena oportunidad para hacer la oración de Moisés. Señor, si tu presencia no va conmigo, no quiero tus promesas. Si tu presencia, si yo no anhelo tu presencia más que tus promesas, no quiero que se cumplan las promesas. Ahora lo que vamos a hacer es, el Espíritu de Dios está acá. Y si tú estás acá, es porque Dios quería decírtelo. Yo no sabía quiénes iban a venir. Yo no he dicho, talcita está pasando por tal problema, lo animaré. Dios sabía que estabas acá y quería hablarte. Entonces, este tiempo te animo a que puedas decirle, Señor, aquí estoy. Señor, he dudado de tus promesas. Señor, ni me acuerdo de tus promesas. O puedes decir, Señor, no tengo ninguna promesa. Comienza a orar, vas a ver que vas a recibir promesas de parte de Dios, porque los planes de Dios para tu vida son de bien y no de mal, porque Él tiene propósitos con tu vida, más allá de nacer, crecer, reproducirte y morirte. Dios tiene planes eternos con tu vida. Y ahí donde estás, comienza a hablar con Dios. Dile, si te has olvidado de sus promesas,
Pídele que te haga recuerdo. Si has dudado de Él, pídele que te ayude a creer que aunque estás en medio del proceso, Él está obrando. Si estás pasando por el proceso y duele, Dios es fiel. Y aunque duela, Él es fiel y te ama. Y por alguna razón estás pasando por lo que estás pasando. Entonces ahí donde estás, te animo a que mientras escuchas esta canción, hables con Dios. Habla con Dios. ¿Qué ha sido lo que Él te ha hablado? ¿Qué ha sido la área que más ha tocado en ti? Y comienza a hablar y rendirte delante de Él. Si este mensaje ha bendecido tu vida, puedes contactarte con nosotros visitando nuestra página en Facebook, Familia Alcanzando las Naciones. Por favor, escríbenos y cuéntanos cómo Dios ha bendecido tu vida a través de este mensaje. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús. Alcanzar.